estamos, pero está hermosa la tarde, ¿eh? Ya podemos ver, hay solcito, el cielo está casi despejado. Hay vientito, sí. Así que, y el vientito está frío. Con eso te paso yo un dato. Así que, bueno, nada, en un ratito te actualizo la temperatura. Muy bien, como siempre, no estoy sola porque del otro lado están ellos, como por ejemplo, el querido ya, no sé, ya está siendo reconocido, ya piden por él, el público lo aclama, sí, se ríe Sandra, pero es verdad, ¿eh? Está Ronald Colmenares, ¿cómo estás, Ronald? Bienvenido. Y también Sandra Vilches, la presidenta de la Fundación Lupus Argentina. Y hoy tenemos nuevamente invitados que ya nos van a estar contando de ellos, por supuesto. Ronald, ¿cómo va? Excelente, halagado por eso que dijiste de que el público me aclama. Yo la verdad que no he visto a nadie aclamándome, pero por lo menos... Tenga fe. Algún amigo, algún familiar, sé que por ahí sintoniza, por ahí me pregunta... sí que estás en la radio, en el programa, sí. Les explico todo sobre el lupus en esos 2 minutos que me dan de atención. Y después por ahí les digo, mira, esta semana hablamos de un tema interesante, como es el caso de esta semana. Todavía no lo voy a adelantar, pero esta semana hubo muchas cosas, hubo muchas efemérides. Entre esas, la de hoy, creo que es la más interesante. Bueno, no es la más interesante, pero es la de hoy, que es el Día Mundial de la Donación de Sangre. De eso vamos a estar conversando un poco. Y bueno, también tenemos las invitadas de hoy. Está Manuela y Martina. También, como la semana pasada, recibimos a 2 chicos acá. Hoy están ellas invitadas. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Estamos un gusto venir a la radio y bueno, participar y escuchar, bueno, un tema muy interesante como todas las efemérides y el tema principal, Ya lo vamos a decir. Y por acá, Manuela. Manuela. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando diseño industrial en siglo. ¿Cuántos años tienes? 25. Puesto nuestra anfitriona de todas las semanas, Sandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo día hoy, ¿no? Qué día muy, muy lindo el día. Fresco para algunos, pero un sol hermoso. Este fin de semana largo, ¿no? Para algunos. Para algunos privilegiados, la verdad que muy lindo. Bueno, como han dicho, hola Martita. Hola Martita, hola chicas. Y bueno, acá nos estamos esperando nuestro invitado especial y además nuestro compañero. Está faltando alguien más. El más aclamado. Sí, otro de los aclamados por el público no está todavía acá. Pero bueno, él tiene unos... Acaba de mandar un mensajito que está llegando, así que en un ratito nada más. Es un chico que él no tiene feriado ningún día y no tiene franco. Así no. Todo el tiempo las carreras. Sí. Pero siempre presente. Y anda a full con la música, ¿no? Sí. Aparte es músico. Sí, así que bueno. Pero bueno, Sandra, del invitado que tenemos el día de hoy, ¿qué me puedes adelantar? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Sí, que estén ahí atentos, ya hemos compartido en las redes. Bueno, había dudas, ¿no? Había dudas el otro día de los vapor, así se dice, vapor o vapeador o cigarrillo electrónico. Exacto. Ya estabas por decir. Ahí está. Bueno, había muchas dudas al respecto y justamente lo que pusimos es en nuestra placa si realmente son menos dañinos que fumar, que el tabaco tradicional, ¿no? Y bueno, para ello tenemos un invitado de lujo hoy, sí, el doctor, ¿querés presentarlo vos, Ronald? Por supuesto. Es el doctor Gonzalo Cadamuro. Es un médico especialista en neumonología, experto en cesación tabáquica. Es decir, que él hace el acompañamiento a las personas que están dejando el hábito del cigarrillo. Y bueno, por supuesto, tiene conocimientos sobre este tema. Genial, entonces vamos a tener mucho para preguntar. Y además pasó, seguramente si nos están escuchando, ya les vamos a recordar ahí en el grupo donde están todos los pacientes que nos acompañan en la fundación. Empezaron a contar y a decir de que ha sido el médico de ellos, que lo conocen, o sea, como que para algunos ya lo han tratado y han conocido en su tratamiento, ¿no? Así que bueno, aquí lo esperamos y la verdad que para nosotros tener un especialista como él es muy, muy importante y este tema, ¿no? Que siempre
está como en duda, y justamente en marco de lo que son las enfermedades reumáticas es muy importante. Lo primero que dice el reumatólogo: deje de fumar o trate de dejar de fumar. Justamente, sí, nos quedó resonando mucho este tema del cigarrillo electrónico, que sí, que sí no. La semana pasada también estuvimos hablando un poco sobre eso. Estuvimos charlando también sobre el narguile, que lo mencionó Marta. Sí, y dijimos, bueno, vamos a frenarlo acá, vamos a armar un bloque bien hecho, invitando, por supuesto, a un especialista en el tema, para no hablar sin saber solamente, o replicar solamente lo que sabemos de oído, lo que vemos por allí en internet. Bueno, chicas, les voy a preguntar lo mismo que le pregunté a los chicos de la semana pasada. Ustedes, que bueno, están en el ámbito universitario, ¿conocen a cuántos de sus compañeros fuman cigarrillo? ¿Cuántos fuman cigarrillo electrónico? ¿Cuál fuma más? Y la verdad que actualmente veo mucho el cigarrillo electrónico. Y menos como el tabaco, la verdad no lo veo casi nada, por lo menos en la universidad. Y por ahí yo escucho que se acostumbran por el sabor y por el gusto que da, y eso es lo que digamos, tiene todo el tiempo tener el cigarrillo y no el tabaco. Es más, escucho mis amigos, mis compañeros que dejan el tabaco y no lo comparten, por así decirlo. Claro. Sí, o por ahí el pillo electrónico no podés fumar en ambiente cerrado, te dejan, entonces es como que no hay. Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a aclarar con el doctor. Si efectivamente fumarlo en cualquier espacio cerrado no es nocivo, tiene algún efecto sobre terceros, porque bueno, en su momento también pasó con el cigarrillo, con el pucho, que se fumaba en espacios cerrados, incluso en aviones, que es uno de los ejemplos más alarmantes hoy, pero se fumaba porque se creía que no tenía ningún efecto sobre otros. Pero bueno, hoy se sabe que no es así. Pero sí, mucha gente que fuma y quiere dejar de fumar pasa al cigarrillo electrónico. Es correcto. También tuvimos una fecha importante, Sandra, corrígeme si no es así, fue el día del SAF esta semana. El 9 de junio. El 9 de junio. Exacto, sí, o sea, esta semana también ha sido como mayo, más o menos tenemos varios días importantes para nosotros. Ya seguramente vamos a traer alguna info de lo que es el síndrome antifosfolípido, y también hoy, bueno, ya habías nombrado, ayer también fue un día muy importante. Sí. Sé que las efemérides vienen a full. Sí, mucha info. Pero también el jueves, bueno, durante la semana en realidad, es un tema que no está directamente relacionado con salud, pero sí es un tema que bueno, nos atañe, porque tuvimos hace poco invitada a Rocío Araya, quien nos contó que se iba a hacer el mundial del helado artesanal. Una cosa tremenda. El mundial no, perdón, me corrijo, la Copa América. Yo me quedé con la cabeza con el mundial. La Copa América, de allí el ganador iba a ir al mundial. Y bueno, resultó ganador nada más y nada menos que Argentina. Se hizo acá en Córdoba. Yo estuve haciendo seguimiento de la Copa, lamentablemente no. Tengo una queja. A ver. Recorro algunas heladerías por ahí porque me gusta y disfruto mucho del helado y no consigo de coco. Quiero helado de coco y no hay. Terrible eso. Yo soy fanático del coco. Tiene que ver con Venezuela, ¿no? Porque acá no es lo más común, pero sí, el helado de coco. Bueno, yo no encuentro que haya helado de coco por alguna de las heladerías. La de la G, que es la más común, no tiene. Yo sé que he comido helado de coco, ya me voy a fijar dónde. No sé bueno, pasen el dato claro. Porque yo lo necesito, es una necesidad lo mío. Bueno, la que yo consiga o recuerde que era la que tenía coco, lo digo el nombre acá, directamente. Claro, voy a estar esperando, sí. No vamos a nombrar una que no tenga coco. Por favor. Bueno, ganó Argentina, como les comentaba. La verdad que hicieron un trabajo, hicieron como una cosa que parece como en Venezuela le decimos brazo gitano. Acá sería lo más parecido. No es un niño envuelto esto. Un arrollado. Como un arrollado en helado. Increíble, una cosa espectacular. Ganaron con eso, pero bueno, estuve viendo en las historias de Rocío y de la Copa que, bueno, estuvo participando Perú,
México, Venezuela, Estados Unidos también, o sea, era literalmente toda América reunida acá con, bueno, grandes especialistas, cada uno haciendo el esfuerzo necesario para estar presente, para representar aparte a su país, y bueno, haciendo un trabajo espectacular. Rocío la pasó genial porque estuvo comiendo de todos los helados. Que invite a la próxima, ¿eh? Sí, ella nos extendió la invitación, pero bueno, no insistió. A mí no hubiera hecho falta que me insistiera. Ella me avisa la primera y yo ahí a la segunda estoy. Sí, a mí tampoco. Yo por lo general cuando me puedo privar de cualquier cosa, pero no me saquen el helado. A ver, ¿y cuáles son sus sabores de helado favoritos, Sandra? Sabemos que Martita Coco. Marta no sé si es el favorito, pero quiere coco. Quiero coco, claro, quiero probar todavía. O sea, soy muy fan del coco. Antes había una golosina, un chocolate que tenía relleno de coco que ya no lo encuentro más en ningún lado. Qué rico. Uno de Arcor me parece que era. No lo encuentro más por ningún lado. Y quiero probar helado de coco y tampoco encuentro. Bueno, nuestros oyentes, si alguien sabe dónde tienen la golosina o dónde hay helado de crema, pueden escribirnos, como siempre, al 351-660-1011. Así es. Y sé que ahora salió un bonobón de coco. Está muy bueno, ¿lo probaron? Es muy rico. Lo voy a buscar. Es más, hoy salgo y lo busco aprovechando que hay sol. Claro. Comemos un heladito. Para colmo, como hace frío, da ganas de comer algo rico, ¿no les pasa? Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus a mi sabor, gustos? Claro. Menta granizada. No, Sandra, ¿por qué me haces esto? Con menta. ¿Por qué menta? Menta tiene un debate fuerte, ¿eh? Pero bueno, menta. Está bien. Yo no voy a criticar, no es para mí, pero ¿por qué te gusta tanto? ¿Qué pasa con la menta? Menta. También, por ejemplo, ¿qué tenemos que gusta tanto? El Fernet. Bueno, yo que tomo, branca, menta. No, ay, no hay que nombrarlo. Eres fanática de la el de menta. Ese. El de menta. Ese que es bien cordobés, de menta. De menta. Mira, ¿y lo diluyes con algo? Sí. Se toma con limón, con esa gaseosa de limón. Exacto. Y también, bueno, hay unos bocaditos de menta. No. Chocolate y menta. La menta es lo tuyo. Exacto. Mira. En el único lugar que no me gusta que se exceden de ponerle menta es la limonada. Pensé que me ibas a decir la pasta de dientes, la crema de dientes. Dije, bueno. No, viste, cuando por ahí tomás limonada y es pura menta. Sí. Bueno, tú sabes que a mí me pasa algo con la menta y es que también, de donde yo vengo, lo que más se utiliza es la hierbabuena. Acá no es muy común la hierbabuena. Le da otro gusto, o sea, le quita como esa parte que es como el caramelo mentolado, pero le deja un gustito rico. Y bueno, hay cócteles, por ejemplo, que se toman con hierbabuena en lugar de menta, entonces acá le ponen menta. Y a mí eso como que me cuesta. Tengo una plantita de hierbabuena en casa. Bueno, manténla porque sí. Es difícil mantenerla a largo plazo, digamos. Bueno, yo estoy un poquito con el team Sandra. Amo la menta granizada, la amo allá, arriba de todo. Pero también me gusta mucho la crema rusa, que la descubrí medianamente hace poco, que es con el componente como del mantecol. Es muy rico. Sí, muy rico. Bueno, vamos a tener que irnos a tomar un helado. A ver, ¿y las chicas que nos acompañan el día de hoy? A mí me gustan más los helados frutales. O sea, frutilla, ananá a la crema, naranja, manzana verde, qué rico. Ya probé todos esos, ¿no? Ok, frutilla, Manuela. Sí. ¿Y Martina? A mí el granizado. Pan del granizado, dulce de leche granizado, frutilla granizado, pero la menta granizada a mí no me gusta. ¿No? La menta en limonada sí, pero la menta granizada intenté que me guste, pero no. Bien, una para mi equipo, una que se bien ahí. Sí, no, a mí el tema de la menta, yo soy muy intenso, a mí me gusta el chocolate, pero aparte del chocolate, el otro día hay una heladería muy grande acá cerca de la Plaza Colón, que venden un helado de chocolate 80% cacao. ¡Qué rico! Exquisito. Bien amarguito. Bien amargo, me gusta que sea así. Por ahí esos que son, me pasa hasta con los alfajores, busco los que son chocolate bien intenso, porque si no, siento que no es lo mismo.
y bueno, con el chocolate en general. Pero dejando el chocolate a un lado, los sabores de dulce de leche que se hacen acá son exquisitos y yo tengo que reconocerlo como alguien que tiene poco tiempo en Argentina, digamos, en comparación con ustedes. El helado argentino es exquisito. O sea, realmente el helado argentino es una cosa de locos. Es muy, muy rico. Entiendo absolutamente por qué ganaron. No creo que haya sido influencia de que se ha hecho acá la copa, para nada. Realmente el producto que hacen acá con los helados es increíble, es increíble. Y bueno, los otros que están allí siempre arriba son los italianos, ¿no? El helado italiano, por excelencia, se supone que el gelato, dicen que es el mejor. Pero bueno, estamos haciendo que se tienten acá los oyentes. También, si nos quieren hacer saber qué team son. Yo pensé que ibas a decir si nos quieren hacer llegar. Si nos quieren hacer llegar, claro, su mensajito junto con el envío de un medio kilo de menta granizada y chocolate. Claro, para los dos podemos chequear, porque me dicen que no están llegando los mensajes al teléfono que estamos pasando. No. Acabo de poner a cargar el teléfono. Le quiero agradecer a mis compañeros anteriores porque han dejado el celular descargado, así que están, acabo de mandar un mensajito. Bueno, es que estaba full en los otros programas. De paso los escrachamos a los chicos porque han dejado sin carga el celular, así que en un ratito nada más, 3516-60-1011, allí pueden seguir dejando sus mensajitos sin problema. Tengo actualización de la hora, 16 grados 6 décimas, el cielo está algo nublado, humedad del 43%, el viento sopla del sudeste a 12 kilómetros en la hora. Vamos a ir a una pequeña pausa y en un ratito nada más volvemos con Hablemos de Lupus. Muy bien, 15 horas 33 minutos. Vamos ahora sí a comenzar de lleno con lo que tenemos para la programación del día de hoy. En breve va a estar llegando el doctor, que ya lo anunciamos hace un momento nada más. Vamos a estar hablando acerca del vapor, de todos los efectos que produce en nuestro organismo esto tan de moda que es el vapeo. Pero hay otras efemérides, otras cositas que estuvieron pasando y cosas para contar, por supuesto, porque se viene mucho por delante. Correcto. El día 9 de junio, como mencionamos, fue el Día Mundial del Síndrome Antifosfolipídico, que esto, bueno, es conocido como SAF, y en algún momento tuvo nombre de síndrome Hughes. Sandra tiene, por supuesto, la posta en este tema, que es nada más y nada menos que representante de la fundación, y la fundación precisamente es Lupus, SAF y EPOF. Cuéntanos, Sandra. Y enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas, perdón. Sí. Yo ahí ya el EPOF siento que lo asocio directamente. Ajá. Bueno, acá nosotros vamos a recordar un poco esto como para contar y justamente sacar esta duda, ¿no? Bueno, nuestros pacientes que tienen lupus, hay muchos de ellos que tienen asociadas, en este caso, el síndrome antifosfolípido. Ya en una oportunidad nos acompañó la doctora Paula Alba hablando del tema, quien es la experta aquí en la ciudad de Córdoba, y muchos de nuestros pacientes justamente se tratan con ella. El síndrome antifosfolípido justamente se producen trombos, ¿sí? Generalmente suele haber una prevalencia mayor en mujeres que en varones, pero sí tenemos varones con SAF. Muchas veces se descubre luego de algunas pérdidas de embarazo, ¿sí? Entonces, por ahí es bastante complejo también de diagnosticar, y como otras enfermedades, incluido el lupus, están dentro de las enfermedades poco frecuentes. De ahí nosotros es que justamente estamos muy relacionados a ellos. Aquellos que nos conocen ya saben que nosotros siempre hacemos acciones, como hemos contado al principio de año y siempre, con las enfermedades poco frecuentes. También estas enfermedades, como siempre contamos, bueno, están dentro de lo que son las enfermedades reumáticas, ¿sí? Dentro de las enfermedades reumáticas
son cerca de 200 enfermedades que están dentro de esa palabra que antes nuestras abuelas y familiares mayores decían del reuma, hablaban del reuma, tengo reuma. Aún ahora por ahí hay abuelas o personas del interior o personas mayores que siempre hablan de lo que es el reuma. Tengo reuma cuando duele el cuerpo, cuando duelen los huesitos, como se dice comúnmente. Sí, uno asociaría eso, reuma, con, bueno, más que todo algo que tiene que ver con huesos, con articulaciones, aparte con una edad avanzada. Exacto. Como que no lo asocias con personas jóvenes y bueno, al contrario, precisamente en este programa una de las cosas que queremos visibilizar es que en cualquier edad, en cualquier persona, indiferentemente del género, indiferentemente de la zona, rango etario, lo que sea, siempre está susceptible de, bueno, ser diagnosticado con esto. Y bueno, justamente allá por el 2012 se hizo una campaña aquí en Córdoba y en otras provincias que se llamaba Reuma Quien Sos, ¿no? Entonces, bueno, quedó, hay una página que siempre nosotros compartimos información que se llama Reuma Quien Sos. Justamente con esto, ¿no? De crear conciencia de que las reumáticas no solamente es cosa de adultos, sino que también hay niños y jóvenes con estas enfermedades reumatológicas. Bueno, y hablando un poco de SAF, seguramente, bueno, vamos a estar ahondando un poco más en el tema. También hay niños, jóvenes con estas enfermedades, con el síndrome antifosfolípido. ¿Qué tipo de tratamiento, Sandra, tienen los pacientes con SAF? Por lo general es anticoagulante, ¿sí? Tienen que estar anticoagulados, sí, porque lo más común es lo que se llama el trombo, ¿no? Uh-huh. Bueno, como vos decías, el SAF o síndrome de Hughes, también conocido como el síndrome de la sangre pegajosa, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune que afecta a la sangre y su capacidad de coagular. Acá siempre nos instruimos de nuestros amigos de SAF España, ¿no? Sí. Que ellos dicen es un sistema inmunológico hiperactivo que produce anticuerpos antifosfolípidos que hacen que la sangre se coagule demasiado rápido, tanto en las venas y arterias. La coagulación, sí. Yo he conocido personas que tienen esto, que me dicen, no, es que mi sangre es muy espesa o se coagula muy rápido, entonces, bueno, tengo problemas para alguna operación, para alguna intervención quirúrgica. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es distinto? No. Puede ser que justo coincida que esa persona tenga SAF, pero es muy poco común, o sea, está dentro de las enfermedades poco frecuentes. Entonces, es común que muchas veces muchas personas digan, tengo la sangre más espesa. Sí. Bueno, seguramente, bueno, hay múltiples factores por lo cual esa sangre es espesa, claro, ¿no? Entonces, ahí podemos sacarnos las dudas invitando a un hematólogo, que sería genial. Bien. Pero para hacer más extenso el tema. Pero justamente, bueno, volviendo al SAF, la coagulación puede afectar a cualquier vena, arteria del órgano en el cuerpo, ¿sí? Las consecuencias pueden producir enfermedades potencialmente mortales, como infartos de miocardio, ictus, trombosis venosa profunda, y en el embarazo los anticuerpos pueden causar aborto involuntario, preeclampsia, partos prematuros y muerte fetal. Sin embargo, y dado que la sangre a través de todo el organismo, el SAF puede presentar una amplia variedad de síntomas, por lo general menos graves que algunas otras enfermedades o los infartos. Generalmente suele pasar en algunos pacientes que conocemos que muchas veces presentan lo que llamamos cefalea o dolor de cabeza, ¿sí? Muy fuerte y
Y bueno, en ese caso hay que estar atentos, ¿no? Muchas veces subestimamos el dolor de cabeza, Sí. y como en otras oportunidades, por ejemplo, bueno, que lo voy a relacionar con la hipertensión arterial. Muchas veces o muchas personas se presentan y dicen, me duele mucho la cabeza, voy a tomar un analgésico, y Sí. resulta que no, que tienen la tensión muy alta y tapan el síntoma. Entonces, ahí es para trabajar en ello también. Pero bueno, con el síndrome antifosfolípido, yo luego voy a pasar justamente una info que nos había brindado la doctora Paula, y está para ahondar en este tema, porque nuestros amigos de España también siempre hablan y dicen, no es solo trombos, Ujú. ¿sí? También es una enfermedad autoinmune, y sabemos cómo se manifiestan o cómo se manejan en muchos casos estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Muchas veces cuando pasamos por algún pérdida o algo que a nosotros como que nos mueva la estantería, bueno, en este caso las personas con SAF pueden surgir de esto, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces con todas las autoinmunes. Entonces, por eso es lo que son bastante complejas y complicadas, inclusive hasta de su diagnóstico, porque ahí, como leíamos recién, se produce por abortos involuntarios. Muchas veces... Recién ahí es cuando se claro, enteran los pacientes. Exacto. Muchas veces se pierden embarazos, y una vez que se perdió ese embarazo, ¿sí? Una segunda pérdida es como la trombofilia. Recién cuando hay una segunda pérdida de embarazo empiezan a hacer lo que son los laboratorios correspondientes para sacarse, digamos, la duda, Claro. de que es o no es. La verdad que es bastante complejo, y eso se estaba pidiendo que se modifique, se cambie también. Sí. Así Bueno, que... quería resaltar precisamente para nuestros oyentes que el especialista que tienen que visitar, ya lo mencionaste, es el hematólogo. Exacto, Para que lo tengan en cuenta, en lo conjunto noten. con el reumatólogo, ¿sí? Correcto. Ambos. En el caso de ser SAF. Exacto. Sí, Pero sí. principalmente es el hematólogo quien puede decir efectivamente lo es, y lo deriva con el reumatólogo para su tratamiento, digamos. Exacto. Bien, Sí, sí, bien, perfecto. Bueno, y la verdad que este programa se aprende muchísimo. Tengo que decirlo, cada vez que alguien que escuchó el programa me da una devolución, el comentario siempre es ese, me dice, no puedo creer la cantidad de cosas que no sabía, la cantidad de cosas que desconocía, y esto del dolor de cabeza que mencionaste, ¿cuántos dolores de cabeza no subestimamos? Son alertas que nuestro cuerpo nos va dando, y bueno, decidimos ignorarlas por, no sé, por salir ese día a una fiesta, por ir a un recital. Ya a mí me ha pasado, de hecho. Son como síntomas muy comunes que no te das cuenta, capaz. Sí, que uno dice, no sé, capaz que no dormí bien. Claro. Pero es raro que tengas un dolor de cabeza, no sé, un sábado al mediodía, si no comiste nada raro, o eso, empezamos a decir, no, es que comí sushi ayer. Es por eso. Y me tomo algo y se me quita. Comí algo muy pesado y me está haciendo mal, me duele la cabeza. Claro. O sea, generalmente, ya eso es para hablarlo. Ese tema es interesantísimo. O sea, según dónde nos duele, es por algo. O sea, que sería cuestión de poderlo hablar, poderlo conversar. Por supuesto. ¿Sí? Así, bueno, Ronald. Bueno, lo otro que tenemos lindo para hablar el día de hoy es el tema de los donantes, pero tema no menor es que ya nuestro invitado está acá presente, el doctor neumonólogo Gonzalo Cadamuro. Bienvenido, doctor. Ya se está incorporando para hablar precisamente, como les habíamos comentado, sobre lo relacionado al tabaco y el vapor o cigarrillo electrónico. ¿Cómo están? Un gusto, doctor, un gusto que esté acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Así que, y gracias por también tratar el tema, ¿no? Sí, eso es lo más, eso es el foco acá. El programa se llama Hablemos de Lupus, pero estamos precisamente pensando qué otro nombre le podemos dar, porque ya lo que buscamos es visibilizar cualquier cosa relacionada con enfermedades reumatológicas o con el mismo lupus, pero también con otras cosas del ámbito de la salud,
porque bueno, al final todo está conectado, todo tiene que ver, y lo que nosotros acá buscamos fomentar es eso, que la gente esté un poco más al pendiente de las alarmas, los alertas que da su cuerpo por miles de cosas que nos pueden pasar. Así es, pero antes que el doctor lo vamos a presentar como corresponde. El doctor es médico, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo la residencia en neumonología en el Hospital San Roque de Córdoba, es especialista en neumonología en el Consejo Médico de Córdoba, tiene entrenamiento de posgrado, estrategias en cesación tabáquica para la acción preventiva y de asistencia tabáquica del Ministerio de Salud Nacional. Es persona más que calificada, perito calificado, lo que hoy tenemos acá, así que es un placer recibirlo, doctor. Muy bienvenido. Hablamos de lupus. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Veo que me estuvieron investigando. Sí, un poco. El doctor estaba haciendo cara acá de no, yo no quería tanto. Yo no pasé esa información. No quería todo eso, no hacía falta. Exactamente. Pero bueno, también para que nuestros oyentes sepan quién está invitado el día de hoy y bueno, tiene la credibilidad, por supuesto, para hablar de este tema. El tema de hoy, doctor, el cigarrillo electrónico y aparte, por supuesto, el tabaco, que ya más que conocido. Exactamente. Bueno, como vos decís, algo muy conocido hace mucho tiempo y alguno un poco más nuevo, que todavía estamos viendo e investigando de qué se trata, pero bueno, ya se conocen varias cosas para empezar a decir que no también a los vapers. Sí, ok, entonces ya de entrada es no. Ok. Ahora vamos a ver por qué no. Yo tengo una pregunta antes de ahondar en el tema núcleo de hoy. Haciendo la invitación, buscando tu nombre, todo, me resultó curioso que cada vez que escribía la palabra neumonología o neumonólogo, me lo corregía el diccionario. Por neumólogo. Como dato curioso, como un dato de color, ¿se usan las dos? Se usan las dos, sí. Ok. En Argentina es neumonólogo, pero si uno va, por ejemplo, a España es neumólogo. Ahí va. Las dos cosas están aceptadas. Ok. Me llamó mucho la atención. Y después, ahora siento que veo neumonología y decía, no sé si está bien, no sé qué está bien. No, también los dos. Perfecto. Puedes decir como quieres. Perfecto. Bueno, y yendo al tema del cigarrillo electrónico, estaban las chicas que son estudiantes de la siglo XXI acá recientemente, y la semana pasada también estuvieron acá 2 chicos más de la siglo XXI. Entonces, bueno, en el ámbito universitario, en el ámbito aparte un rango etario bastante joven, les preguntaba como que, ¿qué es más común de ver hoy? ¿El cigarrillo electrónico o el tabaco común? Creo que está ahí más o menos balanceado, yéndose un poquito más al electrónico, sobre todo porque tiene la ventaja, entre comillas, de que se puede utilizar en cualquier espacio cerrado, en cualquier lugar, nadie en principio te dice nada. Y bueno, ese es uno de los puntos que quisiera que abordemos. ¿Realmente su uso en espacios cerrados y respecto de terceros no tiene ningún tipo de nocividad? No, podríamos decir que es uno de los mitos que se dicen de los cigarrillos electrónicos, porque en realidad están prohibidos, al igual que el cigarrillo común, en espacios cerrados, en lugares públicos, en colegios, en establecimientos, digamos, gubernamentales. Es como la propaganda que se les ha hecho de que son más buenos, entonces uno los puede hacer en cualquier lado. Sí, de hecho te tiran el humo a veces casi que en la cara. Exactamente. Y la cara que te hacen es de no me puedes decir nada porque... Sí, está prohibido por ley, pero bueno, muchas cosas no se cumplen, más que nada porque no hay controles. Claro. Pero vos que me dijiste esto de la facultad o de los colegios, es, digamos, el público donde está dirigido la venta de los cigarrillos electrónicos para iniciar con la adicción. Claro, la otra vez decíamos la estética que tienen, los sabores tan exóticos y tan comunes en algunas otras oportunidades, hacen como que sea, ay, qué lindo, atractivo. Quiero probar de vainilla, quiero probar de chocolate. Se van pasando para probar algo. Claro. Justamente están hechos para eso, para que sean atractivos, se piensen que son inocuos. Son las mismas empresas tabacaleras que muchas veces piensan que con el cigarrillo común se les va como alejando a sus clientes, entonces piensan cómo atraer de nuevo, porque convengamos que todo es un factor económico, ¿no? Las empresas tienen que ganar dinero y bueno, lo hacen con mucha publicidad, mucho dinero, y esto de publicitar que hace menos daño que
el cigarrillo común. El programa pasado yo decía, si esto no venía como mucho más antiguo de lo que creemos, y si no son primos hermanos del narguile, por ejemplo. Sí, podríamos ser. Es como si hicieran una mezcla entre el narguile y el cigarrillo común. Tanto el narguile como el tabaco se usan hace muchos años, pero bueno, lo comercial es más de esta época, pero el narguile tampoco tiene, no es inocuo. Bien, una sesión de narguile equivale a varios cigarrillos en un mismo momento, mayor consumo de monóxido de carbono, de alquitrán, un montón de cosas. Claro, y yo creo que se nota incluso a la visual cuando nosotros nos comunicamos con una persona que está fumando narguile. Es como que tiene un retardo, como una oxigenación menos. Exactamente, es así. ¿Es así? Es así. Pero bueno, también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Es como una cultura que acá en Argentina a lo mejor lo hacemos por diversión o porque copiamos algo de eso. En su país era algo más prehistórico, pero que hace daño es igual. Yo siempre digo que el pulmón está adaptado solo para recibir aire, oxígeno, aire puro. Todo lo extra que le metemos, algún daño va a hacer. Habría que ver cuál es la expectativa de vida de esas personas que fuman a comparación de otros que no lo hacen, de otras culturas que no lo hacen, ¿no? Porque por ahí si llegan, no sé, 50 años y nosotros estamos teniendo ya, por suerte, superior a casi 70 años ya, sí. Entonces, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Sí, más allá de la expectativa de vida, los años que uno puede vivir, sino también cómo los va a vivir. Bien, porque todas las enfermedades crónicas que trae aparejado el cigarrillo deterioran la calidad de vida. De nada nos sirve vivir más años si lo vamos a vivir muy mal. Claro. Todo el tiempo, o enfermos. ¿Vos sabés hay que cuidarse a futuro. O como te dirían los jóvenes hoy, perdón Marta que te interrumpa. No, por favor. YOLO, you only once. Tú solo vives una vez, pero bueno, no es para nada lo que se recomienda. Pero bueno, es una actitud, una respuesta muy de la edad, digamos, de la etapa que se está viviendo. Y bueno, precisamente lo que buscamos es eso, concientizar tanto a quien lo consume como al consumidor pasivo y también a su entorno. Si yo conozco a un amigo que usa cigarrillo electrónico después de hoy y que me dice, no, es que estoy dejando el cigarrillo, entonces ahora solamente fumo esto. Porque bueno, no es nocivo, no me hace daño, no sé qué, lo puedo usar en cualquier lado. Ahora no, ahora voy y le digo, bueno, no sé, te compro chicle todos los días. Claro. Es que eso hay que desterrarlo, el tema de que no hace daño o hace menos daño. Igualmente, ¿qué pasa con los pacientes que consumen cigarrillo electrónico? Se piensa en esto como que lo pueden hacer en cualquier lugar porque no hace daño, o en la misma casa, o en los mismos trabajos, no cumplen con las reglas que uno, por ejemplo, está establecido con el cigarrillo común, que no fumar adentro o en el auto. Se piensan que, más allá que se pueden llegar a hacer daño a ellos, que no lo hacen a los vapeadores pasivos, podríamos decir, y es todo lo contrario. Sí. Bien. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención sobre el tema del cigarrillo electrónico es, bueno, el líquido que lleva. He visto mucho comentario como de instituciones u organizaciones un poco más formales que lo que comentan es que no se está seguro de qué contiene el líquido, porque se hace en distintos países, porque los componentes, bueno, no pasan por una regularización cuando entran por ejemplo, a Argentina, y bueno, por lo tanto, no pueden decir con total seguridad en qué sentido son nocivos y qué tienen exactamente. Y en realidad, como te dije antes, están prohibidos por ley, y al estar prohibidos, justamente no están regulados. O sea, la ANMAT no promueve su uso, entonces al no estar regulados no se sabe exactamente qué tienen los líquidos que les ponen. Por más que están prohibidos, se consiguen a la vuelta de la casa. Sí, eso es otro tema que también... O en shoppings, en un montón de centros comerciales, pero esos líquidos que habitualmente tienen un determinado componente, al no regularlos no se sabe exactamente qué tienen. Y muchas veces los venden como sin nicotina, y se han estudiado esos líquidos y la mayoría tiene. Entonces, muchas veces vos decís, bueno, lo usamos para dejar el cigarrillo común.
pero el componente adictivo, que es la nicotina, también lo tienen. Entonces muchos pacientes no pueden dejar el vapor después. O vuelven, porque no lo satisface lo suficiente, al cigarrillo común. Y la dosis de nicotina tampoco es la correcta, o la que dicen los prospectos, podríamos decir. Claro. Muchos se han estudiado y tienen aún más de lo que dicen, entonces son en algunos casos más adictivos. Si vos ves a los pacientes que consumen y los comparas con el cigarrillo común, el paciente que tiene o que consume cigarrillo común sabe que lo fuma, se va, se sale, son 2 o 3 minutitos y vuelve y sigue con su vida. El que vapea lo hace cada rato. O sea, está manejando, lo hace, está hablando con vos, lo hace, está trabajando, lo hace. Pensaba, por ahí uno se limita diciendo, bueno, fumo una etiqueta por día, veo cómo lo dosifico. Pero con el vapor lo tenés en el bolsillo, está cargado y le das. Pacientes que les pregunto, digamos, cuando van a la cesación tabáquica, muchos hacen un consumo dual, que se llaman, o sea, consumen cigarrillo y consumen vapeadores. Y cuando vos decís, bueno, ¿cuánto consumís de cigarrillo? Y bueno, te dicen 10 al día. ¿Y de vapor? Y no te pueden decir la cantidad porque están consumiéndolo a cada rato. Son esas famosas pitadas que no podés contabilizarlas en el día. Claro, cada cuánto lo cambias es lo que le puedes llegar a consultar en todo caso. Sí, es un parámetro para saber cuánto consume. Y bueno, no sé si existe como una especie de promedio o cuánto es como muy alarmante que se consuma. Yo la verdad es que no en realidad, no sé. También depende de la predisposición tuya, ¿no? Hay pacientes que fuman y que a lo mejor las enfermedades aparecen, no sé, después de los 60 años y otros que fuman poco y a los 30 ya están enfermos. Sí. Entonces el vapor también sería igual. Como son productos nuevos, todavía los estudios de investigación a largo plazo no los tenemos. El cigarrillo se ha estudiado tanto y hace tantos años que sabemos realmente lo que daña, pero ahora tenemos algunos estudios de menos años que ya nos están mostrando que hace daño. Doctor, y por ejemplo, el no fumador, que uno se da cuenta cuando alguien está fumando y que, digamos, indirectamente te perjudica porque vos estás inhalando. ¿En el vapor pasa algo parecido o ese vapor es de más fácil que se disipe más rápido y que no llegue a una persona que no es fumadora, por ejemplo, en un bar abierto? Sí, no pasa lo mismo. Si ustedes ven la densidad del vapor y del humo, muchas veces la densidad del vapor es mucho mayor. Uno los ve y los reconoce a metros que están fumando cigarrillo electrónico o vapeando, más allá de fumar. Digamos, muchos dicen, no, pero el vapor es solo agua, no, ¿por qué nos va a hacer daño? Pero en realidad para que se conserve ese producto o esa agua le colocan otros excipientes como propilenglicol, aceites vegetales y la misma nicotina, que cuando uno lo inhala y lo expulsa también van en ese vapor. Entonces siempre son irritantes a nivel pulmonar. El fumador pasivo siempre está en riesgo y aumenta los riesgos de los problemas pulmonares. No solo pulmonares. Doctor, le preguntaría en este caso si también tiene que ver con los metales pesados que puede tener adentro de la sustancia. Exactamente. Que también dicen los indicios que no tiene nada, que es inocuo, que es... Son metales pesados que también están presentes en el cigarrillo común y que están demostrados que son cancerígenos. Eso ya hay estudios que no podemos negar que con el consumo a largo plazo producen cáncer. Distintos tipos, no solo pulmonares. Bueno, yo les propongo que para seguir con este tema, por ahora hagamos un corte musical y bueno, continuamos con el resto de preguntas que tenemos para el doctor que no se van a terminar así como así. Tenemos mensajes también para él. También. Volvemos y seguimos con todo. Continuamos en Hablamos de Lupus y lo tenemos al doctor Cadamuro. Y bueno, siguen llegando mensajes, Ronald, ¿sí? En este caso, Fernanda Heredia nos dice que es paciente del doctor Cadamuro y le dice que también, en este caso le dice a Sandra que también tiene lupus e hipertensión pulmonar y la verdad que le desea lo mejor para el doctor y quiere mandarle saludos y agradecimiento por ser un excelente profesional. Un segundito que doctor ahí no se escuchó, ahora sí. Bueno, que un saludo a Fernanda, que sí, la recuerdo como paciente.
Qué bueno, doctor. Sí, también recibimos un mensaje de David Torre que, bueno, dice, felicitaciones por el programa, excelente el invitado, que quiere que digamos la matrícula profesional, no la dijimos cuando presentamos al doctor, matrícula profesional 31.105, ¿es así? Es así. Bien, perfecto. Bueno, seguimos, tenemos más mensajes. Por ahora no. Bueno, pueden seguir enviando sus mensajes, como les dijimos, al 351-660-1011. Pueden comentar sobre el tema que estamos tratando, o si no, también nos pueden decir cuál es su helado favorito, que lo estuvimos hablando hace un rato. Doctor, ¿cuál sería su sabor de helado favorito? A ver. Siempre pido lo mismo, dulce de leche y cereza a la crema. Cereza a la crema no lo he probado. Siempre lo mismo. Sí, surgió porque ha sido hace muy poco el mundial de helado. La Copa América. La Copa América. La Copa América fue acá en Córdoba y ganó Argentina, de hecho. Muy bien, no sabía. Sí, estuvo muy lindo, como estuvimos comentando que entre los países estaba incluso Estados Unidos participando, Perú, Venezuela, Colombia, México. O sea, estuvo un evento muy, muy bien armado, se hizo acá en Córdoba. Y bueno, una colega que estuvo hace poco invitada era la animadora del evento, por eso fue que nos enteramos en parte. Y yo estuve haciendo el seguimiento y terminó ganando Argentina con mérito de sobra. El helado argentino. ¿Probaste algo o no? Del evento no. Del evento no. Pero helados argentinos, les decía, para mí son una cosa de locos. Sinceramente, en comparación con muchos otros que he probado, están a otro nivel. Pero bueno, seguimos con el tema del tabaco, del tema del cigarrillo electrónico. Y bueno, el doctor nos estaba comentando antes del corte sobre los componentes que tienen estos líquidos, además de que no se pueden consumir en espacios cerrados, no es recomendable porque tienen efectos sobre los terceros, tal cual como con el cigarrillo, somos fumadores pasivos. Así que bueno, creo que es algo muy importante tener en cuenta para el caso de las personas que no sean fumadoras y conozcan a alguien que lo consuma, bueno, hacer un llamado de atención y con fundamento aparte, de decir, mira, no lo consumas, tratemos de que, aparte la nube de humo que tiene es mucho más expansiva, es mucho más densa que la del cigarrillo, ¿no? Sí, exactamente, es mucho más densa, lo hacen como te decía cada rato, y tanto el humo del cigarrillo común como el de los cigarrillos electrónicos se consideran así, humo de primera, segunda y tercera mano. El de segunda mano, que es el que queda así, el que expulsa el paciente, es dañino para los pasivos, pero también esos productos quedan en el ambiente, en la ropa, en las cortinas, en la mesa. Yo siempre doy el ejemplo de los niños o de los bebés, que muchas veces el paciente dice, bueno, yo fumo afuera y después vengo y lo agarro. Bueno, ese contenido, esa sustancia que queda a lo mejor en la ropa, y vieron que los bebés siempre nos dan besos o chupan la ropa, o esas cosas tienen como su primer contacto con esa sustancia, y principalmente la nicotina. Y ni hablar con que ponen las manos en cualquier parte nuestra y luego se las llevan a la boca. Exactamente. Así que sería lo mismo a chupar la ropa directamente. Exactamente. Y ese primer contacto, más allá de que el mismo humo puede ser irritante, y conocemos los famosos broncoespasmos de los niños, empiezan a crear receptores de nicotina. Entonces, cuando llega la adolescencia, que es donde la mayoría probamos, porque no vamos a negar que en la adolescencia estamos medio rebeldes y por pertenecer muchas veces a un grupo probamos diferentes sustancias, esos receptores como que dicen, pero yo esta sustancia la reconozco, entonces tienen más posibilidades de caer en la adicción que un paciente que nunca tuvo contacto con el cigarrillo. Bueno, las chicas Manu y Martina, que están acá de la siglo XXI, ¿tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran compartir con el doctor? Yo no sé si pregunta, pero por otro ejemplo que se ve como chicas de nuestra edad en los boliches, en el que los boliches tienen un patio en el que vos fumas el tabaco, y eso, digamos, se respeta, por así decirlo, pero adentro en el vape no. Claro. Uno, por ejemplo, yo que no fumo, se me queda impregnado en la ropa, y eso, por ejemplo, en algunas prendas no las puedes lavar y te queda eso impregnado,
pero es ilógico, digamos, que una persona que fuma tabaco sí o sí tiene que salir y el otro no. Exacto. Bueno, las dos cosas están prohibidas, entonces lo que falta en esos lugares es el control, Sí. porque por ley están prohibidas. Digamos, yo siempre digo, si vos querés enfermarte, sos dueño de hacer lo que quieras, pero ¿por qué enfermar al otro? Entonces el derecho lo debería tener el no fumador. Sí. Bueno, en el caso de Martina, que está estudiando abogacía, creo que es un buen tema para tratar en clases. No sé en qué semestre estás en la carrera, pero por ahí en derecho penal, bueno, yo que soy abogado lo tiro así, ¿no? Pero en derecho penal, en derecho, sí, en alguna materia de civil también podrías tirar un ejemplo en clase, decirle al profesor, bueno, una persona que está fumando cigarrillo electrónico, ¿cómo lo sostienes? ¿Cómo haces esa La verdad que discusión? a esta altura hasta los profesores lo hacen, así que no creo que se hable. Muy bien, De eso no se mejor todavía. Yo estaría así, haciéndome las manitos así como las moscas en la facultad. Sacando el tema, justamente. Sí, tremendo, sí. tremendo. Se ve mucho, es un gasto también económico importante porque no todos los adolescentes tienen, no sé, su trabajo para comprarlo, entonces también los padres tienen que ver mucho en qué gastan sus hijos el dinero. Y como les decía, es como el blanco de las empresas tabacaleras, los chicos jóvenes, porque lo venden como algo novedoso, algo lindo, algo de moda. Entonces, como el primer inicio, muchas veces ahora los adolescentes no inician el consumo con un cigarrillo común, sino con un vapor, y eso los lleva a otras formas de consumo, no solo del tabaquismo, sino también la marihuana. Entonces, con el uso ahora de las redes sociales, al no estar regulado, pero está prohibido la publicidad, el patrocinio, pero en las redes sociales todavía el control también es mucho menor. Vemos muchos de los influencers más conocidos del momento en que vapean. Entonces, por el adolescente que lo dice, ¿por qué yo no? Sí. Entonces hay que... Sí, más que ahora salís a un kiosco y en la esquina te Lo venden, tenés. en todos lados te lo venden, entonces Sí. como más Sí, por ahí lo compras para decir, no sé, a ver. Sí, esos son dos puntos que quería remarcar. Uno es que prácticamente se vende como un accesorio estético, Sí. de alguna forma, por los lugares además donde los venden. Los venden en tiendas de artículos electrónicos en general, en kiosco, también creo que lo he visto incluso en las estaciones de servicio Sí. y en las paradas de colectivos de larga distancia. Bueno, en estos lugares donde venden, qué sé yo, auriculares, no sé qué, Bluetooth. Bueno, está el cigarrillo electrónico allí presente. Están en todos lados, digamos, los comercios muchas veces, yo de niño, yo soy de Jesús María, así que mando saludos para allá. ¿De colegio? No, de la ciudad de de la Jesús ciudad. María. Sí, de la Ok. ciudad de Jesús María. Teníamos kiosco Mm. de niños y siempre me acuerdo de mis padres que decían, bueno, cuando uno tiene un negocio tiene que atraer sus clientes. Y muchas veces uno con el cigarrillo no ganaba tanto dinero, pero era como la atracción para que el comprador o el cliente fuera y de paso llevar otra cosa. Se lleva el cigarrillo y el caramelo, el cigarrillo y el alfajor. Entonces, lo mismo pasa ahora con los vapeadores. Son una atracción. Y si uno ve la historia estos se crearon tengo acá anotado para no olvidarme la fecha, en el 2003 en China. Y si uno ve la historia y las modificaciones que ha tenido, ven que la parte estética influye mucho. Los primeros cigarrillos electrónicos a los actuales son como que salen todos los años un 0 kilómetros, bueno, un modelo así. Claro. Se Sí, van yo he como visto- superando los modelos. Yo he visto unos que tienen pantalla LCD y sí, tienen pantalla y te va mostrando animaciones cuando lo enciendes, cuando lo apagas, cuando haces Sí. cuando vapeas. Tienen una cantidad de cosas y la batería que utiliza aparte. Eso también es otra cosa que quería mencionar. Me llama mucho la atención que no son recargables, por ejemplo. Muchos, ¿no? Hay algunos que sí, pero Algunos unos que sí. son muy costosos los que son recargables. Entonces, las personas que yo conozco que lo consumen me dicen, no es recargable, pero bueno, me sale 2 mangos y me compro otro. Pero yo digo, la cantidad de basura electrónica que también genera Un eso montón. es Un montón. muchísima. Un montón, y también los accidentes por la temperatura. Hay muchos cigarrillos electrónicos, así como los celulares, que explotan. Eso justo iba a preguntar, sí. Sí, Sí. Digamos, una de las diferencias que lo venden como menos dañino es que no produce la combustión en sí. O sea, no llega a la temperatura donde se quema, por ejemplo, el tabaco. Entonces dicen que al no llegar,
solamente lo calientan, y cuando calientan y forman el vapor no es tan dañino. Pero el tema son las sustancias que tiene, que también se inhalan. Muchas de esas sustancias a lo mejor están permitidas, como los aceites vegetales o el propilenglicol que les dije, en la industria comestible. O sea, están adaptados para ser ingeridos, pero no para ser inhalados. Y ya se han demostrado que producen irritación bronquial. Claro, porque hay algunos que te los venden que no tienen por ahí nicotina, pero a la vez, o sea, ¿qué es eso que se inhala? Claro, si no es la nicotina? O sea, te ponen esa publicidad para decir, al no tener nicotina no es malo, pero no. Muchos de esos que te dicen no nicotina se han estudiado y tienen algunos componentes o miligramos, y son los que producen el enganche, porque si no cualquiera podría hacerlo y dejarlo el otro día, y vemos que no, que el que vapea lo hace todos los días, a cada rato, y no es que es fácil dejarlo. Claro. Y doctor, consultaría si estos vapers también incrementan la producción de dopamina, como lo hace la nicotina. En el caso que tengan nicotina, sí. Sí. Los otros productos no son tan estimulantes del sistema nervioso, pero si tienen nicotina, sí. Y hay muchos cigarrillos electrónicos que se usan también para incorporar otros productos como la marihuana, el aceite de cannabis. Entonces, al producir el incremento de dopamina, también refuerza que el consumidor quiera seguir consumiendo, valga la redundancia, digamos, esa droga. Es como un círculo vicioso. Si uno lo consume, no vamos a negar que da un efecto placentero en un primer momento, pero después viene lo que se llama la recompensa, en donde necesitas de nuevo sentir ese... Y cada vez en dosis más altas. Exactamente. Por eso muchas veces el que deja de fumar, que uno está tan atento a las recaídas suelen ser peores en cuanto a cantidad, porque necesitan mayor dosis para sentir lo que antes sentían. Bueno, yo quería también, entre las cosas que estuve investigando, mencionar la posición que tiene la OMS sobre el cigarrillo electrónico. Yo, por lo que pude ver, tiene esto que te dije antes, de que no es del todo claro, no hay como todavía algo certero, algo cierto sobre decir públicamente su nocividad y fomentar que no se utilice. Sí, están un poco tibios, me parece. Sí, básicamente eso es lo que quiero decir. Sí, o más que nada esperando a lo mejor resultados de estudios. Muchas veces es muy difícil largar una información sin nada que te sustente, ¿no? Pero yo siempre lo comparo. Vos tenés dos tipos de veneno. Uno que el efecto te hace a la media hora y el otro te lo hace a los 2 días. Y esto es lo mismo, el veneno te va a hacer mal igual, sea hoy o sea dentro de 2 días. En este caso es lo mismo. Todo lo que vos ingresas al pulmón en algún momento te hace daño. Y siempre es mejor llegar antes. Pero, como le digo a los pacientes, dejar de fumar se puede hacer en cualquier momento. No porque, bueno, ya estoy enfermo, ¿para qué lo voy a dejar? O todavía no tengo nada, entonces no lo dejo. Siempre es un buen momento para intentarlo. Bien, respecto a ahora que dices esto bueno, siempre es buen momento para dejar el hábito. ¿Cómo es el acompañamiento? Siendo que, bueno, tú eres especialista precisamente en este tema, en ayudar a pacientes que están en este proceso de dejar el cigarrillo. Sí, principalmente es escucharlos. Bien, muchos de los pacientes que llegan al consultorio, algunos llegan por voluntad propia y otros vienen traídos por sus esposas o por sus hijos, pero más que nada escucharlos, porque si uno se pone en el lugar del fumador, calculo que todos tenemos algún fumador en la familia, todo el mundo te dice que tenés que dejar. O sea, en tu casa, en tu trabajo, tus hijos, tu señora, tu esposo, pero nadie te dice cómo ni dónde. Entonces, el paciente se hace un mundo de lo que es el tratamiento para dejar de fumar, y yo siempre le digo que no tiene misterios, que es solo hacerlo y acompañarlo en el proceso. Pero uno valora, digamos, la dependencia que tiene ese fumador con algunas preguntas que se hacen, por ejemplo, si fuman apenas se levantan, o si fuman más de 20 al día, o si pueden, por ejemplo, irse a dormir sabiendo que no le quedan cigarrillos. Todas esas cosas nos van como poniendo el estatus de fumador, y de acuerdo a eso les brinda el tratamiento. Pero consta de 2 cosas principalmente, como le digo yo a ellos. Por un lado, a lo mejor tratar esa parte física de la adicción, bien, la nicotina, que muchas veces se hace con medicación. Pero la otra pata del tratamiento es la dependencia conductual, o sea, la de los hábitos. Los fumadores o los vapeadores lo hacen
tan rutinariamente y por tantos años que ya forma parte de su día a día. Entonces ya crean una rutina, un hábito con el cigarrillo, entonces uno tiene que empezar a cambiar esos hábitos para dejar de fumar. Si uno hace en conjunto tratando esas dos cosas, mayor éxito. Hay muchos pacientes que solo creen que existe la pastilla mágica para olvidarse del cigarrillo y no están así. Muchas veces funciona así, pero otras veces no. Entonces hay que hacer todo un trabajo conjunto. Sí, o sienten que por ahí puede ser como una experiencia medio traumática. Claro. La mayoría te puedo decir. Yo siempre hago esa pregunta. Cuando dejan, por ejemplo, digo, ¿era lo que te habías imaginado que iba a pasar? Y la mayoría me dice, no, yo pensé que iba a sufrir mucho más, que, no sé, que me iban a internar, claro. Que no me iba a aguantar nadie en mi casa, claro. Yo siempre les digo, tengo ahí el chaleco de fuerza guardado por las dudas. Pero no te voy a negar que hay síntomas de abstinencia que son importantes y que hay que controlarlos. Por eso, más allá del tratamiento, lo importante es el seguimiento, estar en contacto con el paciente y preguntarle qué le pasa, qué siente. Y acá le rompemos casi su trabajo que hace también. Las voluntades, ¿cómo llegan a buen puerto muchas veces? Te lo digo desde el lugar que yo hace 3 años dije, no fumo más. Sí. Cuando me agarró dengue, estuve con una neumonía bilateral, con infiltración de pulmones, estaba por poco con oxígeno, dije, no, chau, no fumo más. Y no fumé más hasta hoy. Está bien, pero bueno, viste que tuviste que tener como un hito ahí en tu vida que te hizo cambiar de opinión. Hay veces que llega ese momento, ese clic, que puede ser una enfermedad, el nacimiento a lo mejor de un hijo, o un familiar a lo mejor que falleció por algo pulmonar, pero otras veces no llega a eso, ¿no? Y la voluntad yo creo que se trabaja. O sea, el paciente fumador no tiene la voluntad del 100%. Y si uno le pregunta, lo primero que te dicen, ay, ¿cómo voy a dejar algo que me gusta tanto? Entonces, uno tiene que explicar por qué. Tiene que dejarlo y la voluntad, como les digo yo, se va trabajando día a día. Nadie tiene la voluntad del 100%. Y esto, pocos pacientes. Esto que dicen por ahí, soy fumador social. Claro. Cuando salgo el fin de semana, cuando me junto con algún amigo, cuando me tomo un vinito por ahí, me prendo un cigarrillo. O vapeo, ¿no? Sí, existe el fumador social o el vapeador social, que no está exento de daño, ¿no? Pero bueno, son muy pocos de los fumadores los que pueden controlar la cantidad. Yo cuando hago tratamiento, muchos de los fumadores diarios me dicen, ¿y si fumo 1 por día no me va a hacer nada? Y no, es 0. Digamos, uno no puede jugar con esa dosis de nicotina o de productos que te va a hacer daño. Y una pregunta más que ahora relacionada con el embarazo. Mujeres fumadoras crónicas que se embarazan y el médico por ahí le dice, bueno, no lo voy a poder dejar, no lo puedo dejar. Y hasta como que autorizan un cigarrillo, 2 cigarrillos al día. Conozco varios de esos ginecobstetras. No, están totalmente contraindicados en el embarazo. Pero bueno, como vos decís, son pacientes muy difíciles y que hay que hacer el acompañamiento. Uno no puede permitirle fumar algo que saben que te puede tocar. Te puede tocar un aborto espontáneo, te puede tocar un retraso en el crecimiento intrauterino. Y si te toca, sos el 100%. No podemos jugar con eso. Yo tengo una pregunta como parecida, menos grave que eso. Pero por ejemplo, yo soy social a veces. Y sí, a mí no me resulta difícil dejar de fumar, no tabaco, pero sí el vape. Por ejemplo, una vez me habían regalado uno de 10.000 pitadas y me ha durado, no sé, 1 mes y medio. Lo he dejado porque, por ejemplo, yo tengo gastritis. Sí. Siento que me ha perjudicado y eso como que iba a la pregunta si podía perjudicar como el tracto digestivo. Sí, exactamente. Uno piensa que siempre el órgano de choque o blanco va a ser el pulmón, pero el cigarrillo es un inflamador sistémico. O sea, todos los órganos del cuerpo están dañados en algún punto por el cigarrillo y la parte digestiva es muy importante. Sí, es causa de gastritis, principalmente. Bueno, a quien escuchan es al doctor Gonzalo Cadamuro, para quienes recién están sintonizando, especialista en neumonología, y bueno, está contando un poco cómo es el tema de dejar el cigarrillo. Bueno, es una de las áreas en las que él trabaja, y además estuvimos abordando el tema del cigarrillo electrónico, su nocividad, que efectivamente es nocivo, si no igual, quizás hasta en mayor
mayor porcentaje que el cigarrillo. Y yo te quería hacer una consulta, Gonzalo. Tengo un amigo que logró dejar el cigarrillo, fumaba muchísimo, y bueno, también tuvo una experiencia parecida a la de Marta, tuvo COVID. Al tener COVID, bueno, empezó a tener unas consecuencias respiratorias importantes y bueno, ahí tomó la decisión de dejarlo. Lo fue haciendo de a poco, entre comillas, pero lo fue haciendo con una aplicación. Sí. Con una app, que esa app lo que hacía, lo que a él le funcionó, digamos, lo digo, quizás le funcione a otro y quizás lo avales, es ver en la aplicación cuánta plata se está ahorrando por día. Sí. Y cuántas cosas podía, porque la misma aplicación le decía qué podía comprar con esa cantidad de dinero. Claro. Le decía, con la cantidad que dejaste el día 2, ya te puedes comprar no sé cuántos cafés. Y al mes ya era, no sé, una bicicleta. Y ahí dijo, claro, esto es lo máximo. Ahí tenía otro incentivo, otro placebo, digamos. Sí, dentro de las herramientas que uno usa para dejar de fumar, tenés que abarcar todo, porque cada paciente es distinto y le puede surgir la idea por diferentes ángulos, por así decir. Pero la parte económica es una pregunta que yo hago y les hago sacar la cuenta en el consultorio, porque es un gasto tan del día a día que muchas veces cuando uno lo ve al mes o al año o a los 10 años es un monto bastante considerable. Existen muchas aplicaciones para dejar de fumar. Hay una de acá de Córdoba que es Apagá, es así, y de donde el centro, digamos, de cesación es el Hospital San Roque, el viejo. Y muchos pacientes no lo saben, entonces al no saber tampoco muchos intentan. Hay otras aplicaciones que uno puede bajar directamente por el celular y te ayudan en esto. ¿Cuánto ahorraste? ¿Qué beneficios tuviste? ¿Cuántos días más vas a vivir? Eso también decía, hoy puedes, no sé, correr 5 minutos más sin quedarte sin aire. Yo siempre pongo hincapié en los pacientes, no tanto en el daño que les provoca el vapear o el fumar, porque la mayoría los conoce, hasta las mismas etiquetas te traen la foto de lo que te puede dar, sino en los beneficios de dejar, ya sea económicos, en el gusto, en el olfato, en la capacidad aeróbica, los riesgos que disminuyen de todas esas enfermedades, porque muchas veces la motivación no es la enfermedad. Hay muchos pacientes que son EPOC severos, que están con oxígeno y siguen fumando. Entonces es otro tipo de la motivación que uno tiene que valorar, y cada paciente es distinto. Sí, la piel, ¿no? La piel, la parte estética. Ay, no, exactamente. Veces aumenta las líneas de expresión, opaca el pelo. Pensaba eso también al momento de encontrar una pareja. Si de repente la persona del sexo opuesto no fuma, y es un motivo el oler a nicotina, cigarrillo, y viste como que uno pone distancia por ahí, ¿no? Entonces hasta la parte emocional, afectiva o de vínculo es complicada. Sí, totalmente. Siempre es un motivo de discusión en la pareja si uno fuma y el otro no. A mis pacientes que fuman y dejan y a lo mejor están solos, les digo, tenés que buscarte a alguien que no fume, ¿no? No vayas a buscarte a alguien ni que vapee. Sí. Acá, doctor, le están mandando saludos. Virginia Torres dice: hola chicos, como siempre excelente el programa. Lo que más me gusta es que todo lo que aprendo cada vez es mucho más. Son la mejor compañía para un sábado de limpieza en casa. Un saludo para el doctor Cadamuro. Bueno, gracias. Hablando de limpieza, los pacientes que dejan de fumar tienen que hacer una limpieza integral de su auto y de su casa. Bueno, bien, qué importante, es muy importante, ¿no? Para hacer después que dejan. Sí, bueno, recordando, por ejemplo, mi mamá, a ver, los años, ¿no? Muchos, pero ella sabía siempre contarme, cuando hablábamos del tema del cigarrillo, que ella fumaba, no sé cuánto por día, pero me contó que cuando decidió, a mí me tuvo grande también, a los 42 años, me contaba de que en su momento, cuando veía las cortinas, dice que un día estaba arropándome y se fijó las cortinas. Dijo, no, hizo un pollo el paquete de cigarrillo, no fumo más.
Y ahí se acordó, o sea, del daño que podría estar causando un bebé en ese momento, sí, ¿no? El detonante de cada uno puede ser muy diferente. Bueno, y con esa anécdota vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos con un poco más con el doctor Cadamuro. La actualización del Servicio Meteorológico Nacional para esta hora dice que tenemos 17 grados 3 décimas. La verdad que la temperatura subió en esta última hora, bajó la humedad, es del 39%, y también se calmó bastante el viento, solamente 6 kilómetros por hora. Seguimos en esta interesante charla, una clase magistral lo está dando hoy el doctor, y cuando Sandra contaba, me acordé de un vecino que tenía un reparto de agua. Fumaba todo el tiempo porque estaba todo el tiempo viajando. Y un día se le dio por mirar para arriba de la camioneta y era así una mancha de nicotina que tenía. Todo ya no era amarillo, era marrón oscurito. Sí. Y de ese día dejó de fumar. A la memoria de don Diego, porque bueno, ya no está, pero ese fue el detonante para él para dejar de fumar. Sí, cada uno tiene una motivación diferente. Pero esto que me decías vos del auto, del viaje, es el famoso compañero de viaje. ¿Qué voy a hacer yo manejando si no fumo? Bien, o estoy solo y fumo para estar con alguien, es mi momento donde siento ese placer y nada más me lo da. Pero bueno, hay que ver las consecuencias que trae. Bien, es el doctor Gonzalo Cadamuro quien está acá el día de hoy, especialista en neumonología, y les recordamos nuestro WhatsApp, nuestro número de teléfono para que puedan enviar mensaje, es 351-660-1011. Pueden enviarnos cualquier comentario sobre el tema y sobre, si están escuchando desde el principio del programa, sobre lo que ya hablamos también del helado, es más que bienvenido. Bueno, doctor, en el corte estuve conversando con usted un poco de que, bueno, yo en medio de este tema migratorio, todo viviendo solo, por ahí, bueno, caes en la tentación, fumé en algún momento y bueno, nada, pasé a hacerlo prácticamente nada, no sé, cada vez que trataba de fumar me ahogaba, tosía, bueno, ya consumir con cierta periodicidad y a consumir aparte de estos con sabores, que también hace que se haga atractivo, porque ya hoy, bueno, el cigarrillo común, ¿no? El olor es muy fuerte, es muy fiero, el sabor, no sé qué. Bueno, entonces te venden la alternativa sabor a uva, a maracuyá, a no sé cuánto, a sandía. Bueno, caí en eso, luego lo pude dejar porque me fui a España y por motivo económico, allí dije no me es rentable y lo dejé, pero no hubo como ningún efecto, digamos, químico, ningún efecto fisiológico que yo haya notado. Se lo dejaste fácilmente. Sí. ¿No tuviste síntomas o síndrome de abstinencia, que se llama? No. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, también cuando alguien conocido yo le digo, bueno, puedes dejar de fumar, no sé qué. Me dice, no, es que la abstinencia me pone mal, no sé qué, me agarra la ansiedad. ¿Hay algo por lo que pase esto específicamente? ¿Se debe a que, no sé, ha fumado demasiado tiempo? Yo sentí que fumé mucho tiempo en ese momento. Por supuesto no fumaba nada antes, ¿no? Pero sí, digamos, todo tiene su base fisiológica. Las vías a nivel cerebral, que es la dopaminérgica y la noradrenérgica, son las causantes de esto, tanto del placer y de la recompensa, como así también del displacer al no fumar, que son los famosos síndromes de abstinencia, que uno lo tiene que atender porque es una de las principales causas de recaída. Pero lo que le van a entender a los pacientes que muchos de esos síntomas no tienen que ver a lo mejor con el cigarrillo. Hay muchos pacientes que dicen yo fumo y me calma la ansiedad. No. O yo fumo porque me hace ir al baño. Hay muchas mujeres que dicen fumo. Sí. Y no es tan así, sino que uno también crea el hábito. Si vos estás nervioso y cada vez que estás nervioso fumas, y sí, lo vas a asociar a esa actividad. Un efecto placebo. Exactamente. Entonces cuando uno le explica al paciente que es todo lo contrario, dejar de fumar da tranquilidad. O sea, volvés a tu paz interior, dormís claro. Mejor. Pero bueno, eso es muy difícil porque el paciente está tan acostumbrado que es muy difícil dejar. Es como un duelo. O sea, algo que lo acompañó tantos años, tiene que dejarlo. Doctor, ¿alguna vez recibió de parte de sus colegas en una internación
la consulta porque el paciente se quiere ir de alta voluntaria, no sabemos por qué, y creo que es porque no puede fumar. Sí, es muy frecuente. El paciente se interna a lo mejor por otra causa, no sé, cardiovascular o por un simple traumatismo, una fractura, y es fumador. Y bueno, ahí surge el síndrome de abstinencia, y eso no hay que dejarlo pasar. Más allá de que a lo mejor me pidan la consulta, no siempre lo hacen, entonces el paciente puede irse a alta voluntaria, o está más nervioso de lo habitual, o se le sube la presión, y todos son por los síntomas de abstinencia. Y hay muchos de los pacientes que fuman escondidas. ¿Y ahí cuál sería el tratamiento? ¿Hay algo como para apaciguar ese nerviosismo o ese síndrome de abstinencia que tiene? Sí. Que no fuera el cigarrillo, por supuesto. Sí, más allá de explicarle por qué está sintiendo eso, porque eso también tiene que ser importante, la información. Uno cuenta con medicamentos para poder hacerlo. Uno de ellos son los famosos reemplazos nicotínicos, o sea, los parches, los chicles o los caramelos de nicotina. Muchos pacientes dicen, pero yo quiero dejarlo, ¿por qué me vas a dar nicotina? Pero porque se dan en mucha menos dosis, como para que esos receptores de nicotina no sufran ese desprendimiento tan rápido o abrupto de nicotina, y hacen que esos síntomas de abstinencia sean mucho menores. Sin embargo, veo que esto tiene, digamos, una gran importancia al momento de estas situaciones puntuales, y sin embargo las obras sociales, prepagas y demás no tienen cobertura acerca de esto, por ejemplo, y más sobre todo en un caso extremo de una internación y demás, que a lo mejor debieran contemplarlo. Exactamente, sí, porque siempre llegamos tarde, o sea, estamos tratando las consecuencias y no previniendo. Si las obras sociales, es algo que tratamos siempre nosotros con el programa de lupus, ¿no? Si las obras sociales se dieran cuenta que previniendo, en este caso los fumadores, la cantidad de dinero que se ahorrarían en internaciones, en enfermedades, en estudios. Hay algunas que sí cubren, digamos, acá en Córdoba, por lo menos que conozco, es una sola. Pero la medicación, que es por ejemplo una pastilla que se usa para dejar de fumar, la mayoría la cubre, un 40% que se llama. Y los reemplazos nicotínicos, la mayoría no lo cubre. Y son bastante caros. Sí, no están tan accesibles. Y preguntarle, doctor, en esto de el tratamiento, ¿no? Para que el paciente deje de fumar, vapear y demás. Usted trabaja en conjunto con otros profesionales, se trabaja también de manera multidisciplinaria. Siempre preguntamos eso, porque nosotros hacemos hincapié, en lo que nos compete, ¿no? La parte reumática, esto de trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Cómo hacen este tratamiento? ¿Cómo lo llevan? Sí, lo ideal es hacerlo multidisciplinario. Es muy difícil, sí, es muy difícil porque en la vorágine del día a día, muchas veces tratar a los pacientes fumadores no es tan rentable, y uno también, la parte económica en el trabajo es importante. Más que nada porque la consulta del fumador es más larga de lo habitual. Entonces uno está acostumbrado a lo mejor a ver, no sé, 5 pacientes en una hora, y con un fumador solo ve 2. Entonces a fin de mes también se ve en la cuenta bancaria. Pero lo ideal es que sea multidisciplinario. El médico neumonólogo, el médico clínico, el psicólogo, psiquiatra, el nutricionista, porque todas las cosas tan importantes si van a aumentar de peso. Muchos no dejan por eso. Deporte, kinesiólogo. Perdón que te interrumpa, pasa que no puedo evitar comentarlo. En Venezuela vieron los infomerciales. No sé si acá se llegó a ver. Había uno que quedó una frase, pero eternamente allá, que era: no puedo dejar el cigarrillo porque pensé que engordaría, pero con un tono de estos neutrales de infomercial. Y quedó muy calado que dejar el cigarrillo se asociaba con subir de peso. Bien, no siempre pasa. Es frecuente que la ansiedad que genere dejar uno lo canalice en la comida, y principalmente en las cosas dulces. Pero con un buen seguimiento y con tratamiento farmacológico eso lo podemos evitar. Y en el caso que pase, está contemplado que el paciente pueda llegar a subir hasta 4 o 5 kilos, porque también el metabolismo surge un cambio, bien, al retirarle esta sustancia. Pero después el metabolismo vuelve a su basal y te ayuda. Por eso es tan importante acompañarlo no solo con la medicación y el hablar, sino con la actividad física. Digamos, es fundamental. Yo siempre digo que los kilos van y vienen. ¿Cuántos hemos renegado con los kilos? Pero el pulmón que se rompe no vuelve más. Entonces, ¿qué es preferible? Uno tiene que poner en la balanza y
y ponerse a pensar qué es lo que quiere para su vida. Sí. Quisiera aprovechar, bueno, tu experticia para ver si nos puedes dar un panorama de qué es lo que genera, qué es lo que hace realmente en el pulmón el cigarrillo, pero sobre todo el electrónico, ¿no? Que hoy por hoy, por ejemplo, el cigarrillo común lo vemos en la etiqueta, por ahí nadie lo lee, o sí, o lo ven y dicen qué exagerados que son, pero en el electrónico, que no tiene esa imagen, que no lo asocias, que no hay esa... Mira, es más o menos parecido en el sentido que las dos cosas causan inflamación. Y la inflamación es la puerta madre para todas las complicaciones, lo sabrán acá con el lupus, que esa inflamación es la que genera después los problemas a futuro en la función de ese órgano que se inflama y el daño que provoca. A nivel pulmonar, esa inflamación va rompiendo. Primero el pulmón como que se defiende, hace lo que llamamos una neumonitis. Se defiende muchas veces fabricando moco, que es como la defensa del pulmón, esas células irritadas. Pero después, cuando esos mecanismos fallan y la inmunidad de esa célula que está inflamada también empieza a fallar, empiezan a actuar otras noxas, porque no solamente el cigarrillo de por sí da daño, sino que te predispone a enfermarte, a infecciones respiratorias, a bronquitis, a neumonías. Y esa inflamación llega al momento en que es tan importante que la célula se muere, o sea, se destruye. A nivel pulmonar, que es la principal lesión que vemos, el famoso enfisema. O sea, son como huecos en el pulmón que se va haciendo, pero luego de años de inflamación. O sea, para llegar a ese enfisema, uno tiene que haber fumado un tiempo. Generalmente uno lo ve después de los 40 años. Pero el vapeador, más que nada, genera esa inflamación, esa neumonitis. En el 2019, si no me equivoco, como un brote de una lesión pulmonar aguda por vapeo que se ocurrió en Estados Unidos, que es el que abrió como las alarmas para estudiar qué pasaba. Eran chicos jóvenes que llegaban a una guardia como una especie de síndrome gripal, con falta de aire, con fiebre, con tos, con dolor de pecho. Se hacían los estudios a lo mejor virológicos y no estaban causados por ningún virus, ninguna bacteria, y la lesión era de una neumonía bilateral y los chicos terminaban en ARM, que se llama, o sea, intubado, y algunos fallecidos. Entonces, esa inflamación es la que genera los daños a futuro. Bueno, más que respondí a la pregunta, clarísimo. Y bueno, si con esto no está claro los efectos que tiene el cigarrillo electrónico, la verdad que no sé qué más podemos hacer. Habrá que hacer también la foto como en la etiqueta del cigarrillo. Además de que, bueno, han hecho como una especie de campaña al hacer pensar que es menos nocivo. Bueno, puedo gastar un poco más de dinero en comprarme el vapeador. Total, es mejor que fumarme el cigarrillo. Entonces hago ese esfuerzo por pagarlo más y resulta que no, que terminan teniendo las mismas consecuencias. Hay muchos pacientes que me preguntan, si yo tengo que elegir, ¿qué hago? ¿Fumo cigarrillos o vapeo? Y yo le digo que ninguno. ¿Por qué te vas a hacer daño? No hay forma de responder. ¿Qué pensaron que iba a decir otra cosa? Claro, de mi boca no va a salir que fume nunca. Pueden. Y bueno, y también en el corte, otra de las cosas que mencionamos es que en España descubrí que se fuma mucho armado, precisamente porque comprar la etiqueta es muy caro. Pero también eso está de la mano con que fumar el tabaco armado es un poco menos dañino. No voy a decir más saludable porque es absurdo esa frase, pero es menos dañino. No, tampoco es tan así. Si uno hace como la anatomía de un cigarrillo común con todos los productos que tiene, son 5.000 aproximadamente y un montón, más de 50 cancerígenas. Más que nada por los productos que tiene para mantener estable ese producto, porque si no se descompondrían en horas, no sé, en días. El tabaco, por más que parezca que es más sano, también tiene esos productos para conservarlo. Entonces, muchas veces uno, yo te contaba vos, cuando hace este tratamiento para dejar de fumar, recomienda pasar al armado, pero más que nada no porque sea menos dañino, sino por el tema de cómo es armarlo, que uno pierde más tiempo, que tiene que conseguir más cosas. Entonces en el día uno reduce la cantidad, pero la idea es un paso previo a dejarlo.
Para evitar la fatiga, como quien dice. Claro, algo así. El fumador es muy cómodo. Sí, Tenemos claro. muchos pacientes que yo le digo, si vos fumás tenés que hacerte cargo de tu vicio, entre comillas, es una adicción. Porque hay muchas pacientes que dicen, yo lo mando a mi esposo a comprar, yo lo mando a mi hijo a comprar. No, si vos fumás tenés que vos hacerte cargo. A mí me funciona con un amigo que me dice por ahí, qué sé yo, estamos así, nos le digo, no, voy a ir a comprar una coca. Bueno, de paso, tráeme. Tráeme ahí. Le digo, no. Claro, exactamente. No, si tú quieres eso, anda a comprarlo tú. Exactamente. Yo no, ni voy a poner un peso. Es más, no voy a gastar ni saliva en pedir eso. Exactamente, así debería ser. Pensaba también, doctor, que no tan solo el aparato respiratorio, o sea, desde el ingreso, salud bucal, lo que es nariz, también están muy involucrados tanto en el vapeo como en los cigarrillos electrónicos. Sí, como dije anteriormente, es un inflamador sistémico. O sea, afecta todo órgano que pase por ese humo y esa sangre que va contaminada. Entonces los problemas, muchas veces hay pacientes que no tienen tanto daño pulmonar, no sé, por la genética a lo mejor, pero tienen mucho daño cardiovascular. Entonces pacientes que son jóvenes y sufren un infarto, uno los estudia y a lo mejor pulmonar no tiene nada, pero ya tiene esa cardiopatía isquémica, esa arteria obstruida que le provocó el infarto agudo y tiene que empezar a cuidarse. Hablando de inflamación sistémica, bueno, yo sé que seguramente usted también sabía que le íbamos a preguntar. No sé si los chicos han hecho los deberes, seguramente que sí, ellos siempre estudian y ven que van a preguntar. Algo adelante. Ah, bien, pero bueno, en el caso nuestro, justamente hablando de lo que es lupus y enfermedades reumáticas, sabemos, así como Fer que escribió, hay muchos pacientes con afectación pulmonar, ¿sí? Es consultarle a usted cómo venimos en Córdoba, cómo venimos en Argentina, cómo venimos con lupus y los pulmones, o las afectaciones que produce esta enfermedad. Bueno, en la parte respiratoria, en lo que usted nos quiera contar, así como para ir cerrando, ¿no? Porque ya tenemos pocos minutos. Sí, ya nos quedan pocos minutos. Hemos abusado de su confianza y se nos termina el programa. No, como vos dijiste, el lupus es una enfermedad inflamatoria, autoinmune inflamatoria, y el cigarrillo es como que le echa nafta a ese fuego, ¿está? Entonces, muchas complicaciones o enfermedades o síntomas pulmonares asociados al lupus. Tenemos muchos pacientes que los vemos día a día. Gracias a Dios trabajamos en conjunto con los reumatólogos y vemos esas complicaciones pulmonares, y siempre es bueno, aunque no tenga síntomas ni nada, hacer la consulta neumonológica en un paciente con una enfermedad como el lupus. Pero asociar lupus y cigarrillo es mucho peor. O sea, al paciente le va peor. ¿Por qué? Porque es como que acelera esa inflamación que ya tiene de por sí por la enfermedad, y se ha demostrado que activa más los brotes, los famosos brotes del lupus, favorece a las lesiones cutáneas, a que se marque más el eritema malar, y también es causa de... sabemos que muchas de las causas de muerte de las pacientes lúpicas son por complicaciones pulmonares, como la hemorragia alveolar, la neumonitis lúpica. Entonces el cigarrillo, al inflamar ese pulmón, favorece que esas complicaciones pasen más rápido. Pero como es un afectador de lo que es circulatorio, también favorece las complicaciones lúpicas cardiovasculares, renales, ¿bien? Y otro dato importante es que también disminuye el efecto de los fármacos que uno usa para el lupus. O sea, uno de los más conocidos, que es la hidroxicloroquina, en pacientes que fuman ese efecto es mucho menor. Entonces el tratamiento estaría afectado. Más que nada porque acelera lo que es el metabolismo de esa droga, entonces la droga está en menos presencia sanguínea y hace menos efecto. Pero además, como todo medicamento sabemos, también tiene sus reacciones adversas, y el cigarrillo también incrementa esas reacciones adversas de los medicamentos. Entonces lo ideal es que todo paciente que tenga una enfermedad crónica, no solo el lupus, tenga esa voluntad de dejar de fumar, y si no la tiene, que su médico también lo recalque. Porque dejar de fumar es como un trabajo conjunto. Sí. El paciente tiene que recibir la información desde que entra
no sé, a la clínica, a la secretaria, al enfermero, el kinesiólogo, todos debemos recomendar que el paciente no fume. Bien. Qué Bien. bueno escucharlo. Quería recordarles, aunque ya está terminando el programa, nuestro número de teléfono 351-660-1011. Pueden enviar sus mensajes. Creo que allí Gus tiene algo para comentar. Que le manda saludos al doctor y dice: un saludo desde Venezuela, audiencia total. Excelente e importante la orientación del programa, sobre todo para la juventud. Atentamente, Rogelio Sánchez. Tu tío. No quiso poner su apellido, no quiso delatarse. Rogelio Colmenares. Bueno, gracias. Si le suena ahora sí el apellido, y tenemos otro, es mi papá. Y tenemos más. Dice: buenas tardes, excelente tema. Es importante para los jóvenes saber sobre los cigarrillos electrónicos y las consecuencias que esto trae para el sistema nervioso central. Saludos desde Caracas, Venezuela. Zulay Agudo. Un abrazo, Ronald. Uy, todos los seguidores. Bueno, ese sí lo voy a dejar en incógnito. Yo lo dije hoy, lo dije hoy y vos no quisiste escuchar, me parece. Bueno, no queda nada más que despedirnos ahora, así que le vamos a otorgar estos minutitos finales al doc para que pueda despedirse, para que nos cuente cómo se sintió en el programa. La verdad que, bueno, como dije antes, gracias por la invitación. Es mi primera vez en una radio, así que hermosa la experiencia. Muchas gracias y espero que algún oyente le haya hecho el famoso clic para que pueda consultar y obviamente que deje de fumar o que lo recomiende también a sus familiares, a sus amigos. Muchas gracias por la invitación, espero que haya sido claro. Sí, yo quisiera invitarte a que, bueno, si quieres comentar dónde atiendes, por ahí algún oyente le parece importante, puede sacar algún turno contigo, puede averiguar, se sintió ahora en confianza después de que te escuchó. Y las redes, dice acá. Claro, sí, te preguntaríamos también las redes sociales donde te puede encontrar la gente y bueno, y seguirte, por supuesto. La verdad que redes no tengo. O tengo, pero no las uso. Un detalle. Estoy como fuera de época. Pero les comenté que estoy en la parte pública, en el Hospital Misericordia. Estoy ahí haciendo neumonología. Y también en el Sanatorio Allende del Cerro, donde ahí más que nada me dedico a lo que es la cesación tabáquica. Ahí pueden consultar y charlar. También estoy en la clínica El Diquecito, que ahí también me dedico solamente a lo que es cesación tabáquica, pero bueno, para cualquier cosa que consulten desde el punto de vista neumonológico, ahí me pueden encontrar. Genial, entonces. La verdad, bueno, agradecerle una vez más, doctor. Un gusto ha sido escucharlo. Y bueno, seguramente no va a ser la única vez que lo vamos a molestar porque usted sabe, nosotros venimos trabajando con lupus y enfermedades reumáticas, o sea, todo en general, sí. Y también trabajamos con lo que es las enfermedades poco frecuentes, o sea, como que es bastante amplia. Entonces, hay muchos temas para tratar y bueno, siempre abordamos todo de manera multidisciplinaria y tratamos de estar acompañados por ustedes los que saben con respecto a todo este tema de salud que nos parece tan importante. Ahí estuvieron escuchándolo atentamente en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más de 300 pacientes de acá, de otras sedes que tenemos tanto en La Rioja, San Luis, en Tucumán, en varias provincias y han estado atentamente ahí escuchando todo lo del el tratamiento, todo lo que sucede con esto de lo que es el cigarrillo, este problema sistémico que causa, ¿no? La verdad que mucho para trabajar. Así que agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuentan conmigo cuando quieran. Bueno, siempre los invitados que vienen acá son uno más del equipo. Y bueno, despidiéndonos, les recordamos que el día de hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y el día de ayer también fue el Día Mundial del Cáncer de Piel. Sí. Bueno, nos despedimos ya en el último minuto. Sí, quería agradecerle también a nuestros oyentes porque este tópico de hoy salió justamente de los oyentes que estaban interesados por haber sido hace un par de semanas atrás el Día Sin Tabaco. Así que bueno, como siempre hacemos eco de lo que nos piden, de lo que necesitan saber, es por eso su presencia hoy acá, así que muchísimas gracias por haber estado. Si es papá, feliz día para mañana.
Sí, bueno. Renovamos las gracias y bueno, acá también vamos a estar nosotras para lo que le haga falta o el apoyo que necesite. Bueno, muchas gracias y saludo a todos los padres en el día mañana, al mío especialmente que está en Jesús María, a mi madre también y a mi familia que también los he dejado un ratito para venir para acá y ahora me voy a compartir con ellos el día. Bien, gracias a las chicas que nos han acompañado hoy. Manuel y Martina. Exacto, y bueno, la semana que viene nos acompañarán otras 2 más. Y acá estamos. Bueno, aprovechar antes que nos vamos los últimos segundos, visiten nuestras redes, ahí está posteado justamente todo esto del Día Mundial del Donante de Sangre, una campaña muy buena, el rojo que tenemos para dar. Sí, la verdad es que muy linda. El programa hoy no nos dio abasto para cubrir un poco más, pero síganos en @fundación-lupus-argentina-. Y bueno, nos despedimos con el pronóstico para lo que queda los próximos días. Sería el domingo, el día de mañana, la mínima de 6 grados, máxima 19 grados, parcialmente nublado. El día lunes 16, mínima de 10 grados, máxima de 20 grados, despejado va a estar ese día, por suerte. Y el martes sí hay un pronóstico de lluvia del 40%. Puede haber leves lloviznas con un mínimo de 11 grados y máximo de 16 grados. Muy bien, esto fue todo. Muchísimas gracias. Los esperamos el sábado próximo. 5 p.m. 5 p.m. En la radio de los éxitos, 24 horas de hits. 101.1. Presencia FM. Sounds of your life. Sonidos de tu vida.